Hola hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Muy bienvenidos a esta cuarta sesión de nuestro estudio El Dios que responde oraciones. Gracias a Él hemos estado revisando ya 3 temáticas en las que hemos revisado algunas oraciones puntuales de algunos personajes bíblicos. Hemos visto la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, vimos después la oración de Ana, la madre de Samuel, vimos la oración de Esther el miércoles pasado. Y en esta oportunidad nos toca una oración en especial, pero quizás no de un personaje en sí, sino de una ciudad, de la ciudad de Nínive. Así que les invitamos a que junto a nosotros puedan quedarse y compartir este momento de estudio bíblico. Hay un versículo bíblico que dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y esta cadena de estudio también nos invita a eso, a aprender a través de estos personajes bíblicos o a través de estas historias bíblicas, de que el hecho de clamar, el hecho de orar no es un acto cualquiera, sino que es una rendición que nosotros estamos haciendo delante del Dios creador, delante del Dios que nos formó. Delante de Él es a la persona a la cual nosotros estamos clamando, estamos orando, estamos intercediendo. Recordamos las palabras, por ejemplo, de Jesús cuando Él dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y una de las cosas también que nos ha enseñado cada uno de estos estudios es poder conocer un poco más la persona de Dios, la persona de Cristo. Y es que todo es por su gracia, todo es por su misericordia, que Él se digna respondernos a nosotros. Así que les invitamos a que junto a nosotros podamos continuar en este cuarto miércoles de nuestra sesión de estudios de El Dios que responde oraciones. Les invitamos a que puedan también participar en cada una de las preguntas que se hacen luego de estudiado todo este capítulo. A través de una pieza musical, también como lo hemos hecho en los miércoles anteriores, vamos a pasar a introducir el tema de estudio de hoy. Que el Señor les bendiga. Perdido estaba, desesperado, sin esperanza, lleno de confusión, mas hoy yo canto, tu amor me levantó. Estaba muerto en mis pecados, me estaba ahogando, no hallaba solución. Oh, aleluya, tu amor me levantó. Tu amor me levantó. Fue por tu gracia y misericordia, soy más que vencedor, por siempre cantaré, tu amor me levantó. No hay tristeza, ahora puedo danzar. Y hoy yo canto, tu amor me levantó. Venció la muerte en el Calvario, te ha derrotado, el enemigo está. Oh, aleluya, tu amor me levantó. Me levantó, fue por tu gracia y misericordia, soy más que vencedor, por siempre cantaré, tu amor me levantó. Como
misericordia, soy más que vencedor, por siempre cantaré. Tu amor me levantó, fue por tu gracia y misericordia, soy más que vencedor, por siempre cantaré. Tu amor me levantó. Nuevamente sean todos muy pero muy bienvenidos a este nuevo estudio de día miércoles. Con toda esa energía que nos entregó la alabanza que acabamos de escuchar, vamos a continuar el estudio como nos introducía Dani, el Dios que responde oraciones. Y es así, Dios responde las oraciones. Y como decía la canción, su amor nos levantó. Y nos levantó porque en su momento hubo una oración y esa oración fue respondida. Y cómo no dar gracias a Dios por todas esas cosas y por muchos más. Como por ejemplo dar gracias por el simple hecho de que Él coloca en estos momentos el deseo de apartar un tiempo para poder estudiar de su palabra. Y ese mismo deseo que tenemos hoy de estudiar su palabra, quiero que lo podamos transmitir a muchos más, compartiendo este link a toda nuestra red de contacto, para que podamos extender el mensaje de esperanza que Dios quiere entregar hoy en tiempos de pandemia. Para todo aquel que se encuentre agobiado, cansado, bajoneado, angustiado, y para todos esos hados que son negativos y que nos quieren hundir, este es el mensaje que Dios nos quiere entregar. Porque hoy Dios quiere hablar a nuestra vida y quiere que dispongamos de nuestro corazón y de nuestro sentido para poder aprovechar al máximo este momento. Así que ten un lápiz a mano y un cuaderno para poder tomar anotaciones de lo que vayamos a estudiar. Ya introduciéndonos en el tema, Dani nos hizo un breve repaso por los personajes que ya hemos estudiado, como lo fue la oración de Jesús, de Ana y Esther. Pero antes de pasar al tema de hoy, quiero que podamos viajar por un momento por toda la Biblia para que podamos reflexionar en lo siguiente. El mensaje que Dios ha querido entregarnos a través de su escritura es simplemente para que nuestra mente y nuestro corazón entienda que Él siempre ha querido y quiere tener una relación con nosotros. Es decir, Él quiere estar presente en toda nuestra vida. Y dentro de su palabra podemos ver que Él nos dejó una herramienta pero demasiado importante, una herramienta que hemos estudiado durante todo este mes, y esta herramienta es la oración. La oración es simplemente conversar con Él, es apartar un tiempo para poder presentarnos tal y como somos, con nuestros defectos y virtudes, porque Él ya conoce nuestra condición, pero quiere que nosotros podamos apartar de un tiempo que va a traer como beneficio muchas bendiciones para nuestra vida. Y no hablo de un beneficio material, sino que hablo de un beneficio espiritual, un beneficio que pueda nutrir nuestra alma, que pueda tener un contacto directo con Él, porque a través de eso podemos conocer su voluntad. Y su voluntad la hemos visto durante todas sus escrituras. Y el día de hoy estudiaremos sobre el mensaje que Dios le entregó a la ciudad de Nínive. Y toda esta historia que veremos a continuación es como una película de ciencia ficción.
pareciera que no fuera real, pero sí lo es, sí fue real, porque Dios trabaja de una manera totalmente suprarracional, sobrepasa nuestra razón, y el hecho es que Él es Dios, simplemente eso. Si bien, como decía Dani, estudiaremos el mensaje que Dios le entregó a Nínive, también estudiaremos al mensajero, que en este caso fue Jonás. Y ya para entrar de lleno al tema de hoy, desarrollaremos este estudio como lo hemos desarrollado en los estudios anteriores, profundizando cada uno de los puntos del temario. Y estos puntos son el contexto del pasaje, la oración del personaje, en este caso la oración de Jonás, la respuesta que Dios le dio al personaje, a Jonás, y posterior a ello, y de haber aprendido todo lo que Dios nos quiere hablar hoy, vamos a entrar en el proceso de preguntas donde responderemos todo lo que, como acabo de mencionar, lo que hemos aprendido hoy. Entrando de lleno en el contexto del pasaje, lo que debemos hacer es buscar la ciudad de Nínive dentro de la Biblia. Y para eso debemos ir directamente al Antiguo Testamento y abrir nuestra Biblia en el libro de Jonás. Ahora, ¿quién era Jonás dentro de toda esta historia? Jonás fue uno de los 12 profetas menores, y se le dice menor no por que son poco importantes, sino porque son menos extensos que los profetas mayores, tales como Isaías, Daniel, Jeremías, entre otros. Y es así, el libro de Jonás tiene 4 capítulos. Los capítulos del 1 al 3 vemos cómo Jonás tiene una relación directa con personas que no son israelitas. Y los capítulos 2 y 4 vemos cómo Jonás tiene una oración y posterior a eso cómo esa oración fue respondida. Y para poder entrar y entender toda esta historia, en este libro quiero que leamos en el capítulo 1, de los versículos 1 al 17, lo que Dios tiene preparado para Nínive a través de Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Declaramos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera, y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y le dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú,
Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. El análisis que podemos hacer de estos 17 versículos que acabamos de leer es que nos encontramos bajo 2 escenas dentro de esta obra mayor. La primera es el mensaje que Dios quiere entregar a la ciudad de Nínive. La segunda es el mensajero en sí, en este caso el profeta Jonás. Y es en esta segunda escena donde Dios quiere trabajar su propósito. Ahora, el texto en sí no nos dice cuál era el conflicto que hay de estas 2 escenas. Esto lo iremos descubriendo a medida que vayamos estudiando el pasaje. Y así también esto nos ayudará para poder entender cuál era el propósito que Dios tenía para la ciudad de Nínive, como también para el profeta Jonás. Estudiemos la primera escena en conflicto, que en este caso es la ciudad de Nínive. Nínive está ubicada en la ribera del río Tigris, unos 800 kilómetros al noreste de Israel. Y en aquel entonces era la capital de Asiria. Y en el año 721 a.C. destruyó al reino del norte de Israel. Y posterior a ello llevó a muchos israelitas al exilio. Esto lo encontramos en 2 de Reyes 14, 1-23. Y así como ellos destruyeron el reino del norte de Israel, los profetas Nahum y Sofonías en sus respectivos libros anunciaron también su destrucción. Esto ocurrió en el año 612 a.C. Y cuando se escribió el libro de Jonás, Nínive era una ciudad muy cruel, muy violenta y tenía mucha hostilidad con el pueblo de Dios. Bajo todos estos antecedentes podemos preguntarnos, ¿por qué Dios quiso salvar a la ciudad de Nínive? ¿Tiene algún sentido? Y ahora podemos responder esa pregunta. Los propósitos de Dios son mucho mayores a lo que nosotros logramos entender. Y en este caso particular, el propósito de Dios para salvar a la ciudad de Nínive era poder reprender al pueblo judío porque no habían querido acercar a los gentiles al Dios verdadero. Acabamos de tener un breve conocimiento de la ciudad de Nínive y de por qué Dios quiso entregar este mensaje de salvación a aquella ciudad. Brevemente veremos la segunda escena de esta gran obra, el conflicto interno que pasó Jonás. En el versículo 2 vemos que Dios le entrega una orden directa a Jonás, que vaya a Nínive a predicar o a entregar el mensaje de salvación. Jonás tuvo que tomar una decisión, obedecer o desobedecer, y el versículo 3 es bien claro, Jonás huye de la decisión que debió tomar. De ahí en adelante vemos que esa decisión trae consecuencias que no fueron favorables en la vida de Jonás, pero sí trajeron como consecuencias el propósito que Dios quería cumplir en la vida de Jonás. Se fue al extremo opuesto, se fue a Tarsis, y ahí tuvo que tomar un barco para llegar a ese lugar. Y comenzó la tormenta que fue enviada por Dios, y esa situación generó de que se tuviera que enfrentar con el capitán del barco y así con los marineros que eran paganos, que seguían sus propios dioses. Por todo esto, Jonás le cuenta quién es él, de dónde viene y a qué Dios sigue. Pero aún así, demostrándole que él seguía al Dios verdadero, vemos que Jonás en un acto de egoísmo le dice que lo echen al mar, porque ellos se habían dado cuenta que Jonás era el culpable de esa tormenta. Vemos aquí una actitud totalmente de soberbia y arrogancia. Aquí viene la parte que muchas veces nosotros no queremos pasar, y menos Jonás. Es la consecuencia de la decisión incorrecta. Nada pudo salvar a Jonás de librarse de la consecuencia de su decisión. Fue echado al mar, y aunque suene como un poco de película, Dios preparó todo para tocar el corazón de Jonás. Él cayó de rodillas y comenzó a orar. Vayamos al segundo punto del temario, a la oración que hizo Jonás cuando estuvo esos 3 días en el pez. Jonás capítulo 2 versículos del 1 al 10. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije:
Desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Desde el versículo 3 del primer capítulo vemos que Jonás no toma la mejor decisión. Y de ahí en adelante las consecuencias no fueron favorables para él. Pero esas consecuencias tuvieron un propósito mayor. Y ese propósito era que Dios quería trabajar con el corazón de Jonás. Estando dentro del pez, Jonás se da cuenta y reflexiona de todas las circunstancias que Dios había salvado su vida. Y él, en vez de dar una oración de liberación, da una oración de gratitud por todo lo que había pasado. En el versículo 10 del segundo capítulo vemos que el pez vomita a Jonás. Y en el primer versículo del capítulo 3, nuevamente Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive. Y en esta oportunidad, Jonás obedece lo que Dios le tiene preparado para comunicar a la ciudad de Nínive. Jonás obedeció a Dios e hizo lo que él le pidió. Y esto lo vemos en Jonás 3 del 4 al 10. Y dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Caminó de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se curó de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse, cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que haría, y no lo hizo. Podemos ver que a través de esas 5 palabras que Jonás le entregó al pueblo, el pueblo se arrepintió. Y se cumplió el propósito de Dios, que se volvieran de su mal camino. Entrando en la respuesta de Dios que le quiere dar a Jonás, vemos en los primeros versículos del capítulo 4 que Jonás nuevamente tiene un corazón soberbio, un corazón lleno de rabia. Y parafraseando lo que dice esos versículos, le dice, es preferible morir antes que vea todo lo que va a pasar. Porque dice que Dios es un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de amor, un Dios lleno de bondad. Pero Dios le hace demostrar nuevamente cuál era el propósito mayor. Y el propósito de poder entender los 2 escenarios que vimos al comienzo, Nínive como el mismo Jonás. Esto culmina en Jonás capítulo 4, versículos 6 al 10. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, ya que Jonás había ido de la ciudad y quería ver cómo terminaba todo esto. Y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste? Ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad
de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Podemos ver y concluir la respuesta que Dios le quiso dar a Jonás es que Dios es un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de amor, y eso es lo que muchas veces nosotros tampoco comprendemos. Y ese amor Dios quiere expandirlo, quiere extender su reino. Y a través de este estudio y a través de concluir la respuesta que Dios dio a Jonás, es para que nosotros podamos entender de que este tiempo de pandemia, Dios está presente, Dios está aquí. Solamente nosotros tenemos que doblegar nuestras rodillas. Solamente nosotros tenemos que pedirle que Él nos haga entender cuál es su voluntad de todo este proceso que estamos pasando. Y en vez de estar con un corazón soberbio, un corazón enojado, tenemos que tener un corazón manso, un corazón humilde, un corazón dispuesto a escuchar lo que Él tiene preparado para nosotros. Vamos a pasar al proceso de pregunta y respuesta. Y como vimos que este libro es bastante corto, las preguntas son relativamente fáciles y fueron comentadas dentro del relato. Vamos a también a dejar el número para que puedan llamar cuando termines las respuestas y las puedas enviar. Te queremos también dejar la invitación a que puedas realizar esta actividad para regalar esta Biblia a la persona que tú sientas en tu corazón. Te dejamos este tiempo para que respondas.
mencioné anteriormente, estas son preguntas de verdadero y falso, selección de alternativas, y son relativamente fácil porque fueron tratadas en el tema, y así también el libro de Jonás es relativamente corto. Vayamos a lo que es verdadero y falso. La primera pregunta dice, ¿Jonás debía ir a Nínive a pregonar el evangelio? La respuesta es verdadero. La segunda, cuando echaron a Jonás al mar, ¿este no aquietó su furor? Falso, porque cuando echaron a Jonás, el mar quedó quieto. Tercero, Jonás estuvo 3 días y 2 noches en el interior del pez. Falso, estuvo 3 días y 3 noches. Vayamos ahora a la selección de alternativas. La primera pregunta dice, Jonás viajó para huir de la presencia de Dios a Nínive, Tarsis o Jope. En este caso su destino era Tarsis. Si bien es cierto no llegó, pero ese era su destino. A la segunda pregunta. Cuando vino la tempestad al barco, los marinos reaccionaron a con gran temor, pues perecerían. B, echaron suerte para saber quién era el responsable de la tempestad. Y C, todas las anteriores. En esta respuesta es todas las anteriores. En la tercera pregunta dice, ¿cómo reaccionó Nínive ante la misericordia de Dios? A, los hombres de Nínive creyeron en Dios. B, proclamaron ayuno. C, clamaron a Dios convirtiéndose en su mal. D, todas las anteriores. Así es, todas las anteriores. Como le mencioné, estas preguntas eran relativamente fáciles ya que las tratamos en el texto. Pero el propósito mayor es que te hayas esforzado para que tú puedas conseguir una Biblia y se la puedas regalar a la persona que está esperando por ella. Terminando esta pregunta y respuesta, queremos darte muchas gracias por el tiempo que apartaste, el tiempo que dejaste para poder compartir de su palabra, para poder tener conocimiento. Y también tenemos que dejar esta reflexión, ya que nos dejó este personaje. Dios nos dejó este personaje para que podamos analizar. Si tenemos alguna similitud, tenemos que doblar nuestras rodillas. No tenemos que tener un corazón orgulloso, un corazón soberbio, un corazón que no sea agradable conforme como Dios quiere que seamos. Te quiero dejar esa invitación para que tú puedas buscar de Dios, puedas buscar a través de su palabra, a través de la oración, ya que hemos dado mayor énfasis estos 2 meses a lo que es la oración. La oración es, como dije al principio, es conversar, es abrir nuestro corazón a Dios. Jonás tuvo una oración que nació de lo más profundo de su ser y Dios escuchó esa oración. Pero también quiero decirte que Dios escucha la oración de lo que está pasando hoy en día. Y quiero dejarte esa invitación para que tú puedas desarrollar ese ejercicio, desarrollar lo que es la verdadera oración, esa oración que quiere Dios que nosotros tengamos con Él. Muchas gracias por todo y que sea muy bendecida tu vida.